Chicos, muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de lenguaje. Hoy día, 23 de junio del año 2020, vamos a ver un tema importante porque es un tema compuesto, ¿no? Profesor, ¿por qué compuesto? Porque vamos a hablar de dos categorías gramaticales esenciales que van a acompañar, que de alguna manera van a, digamos, van a modificar, ¿no? Y en otro sentido le van a dar una connotación muy importante al sustantivo. Entonces vamos a ver el día de hoy del artículo y del adjetivo y cuáles son las formas para que se establezcan estas categorías gramaticales. Primero, el artículo, ¿no es cierto?, es también denominado una estructura que va a anteceder al sustantivo. O sea, ¿qué quiere decir con esto, profesor? Lo que quiero manifestar acá, cuando hablo de los artículos, quiero manifestar aquí que los artículos, chicos, presentan y anteceden. Profesor, presentan y anteceden ¿a quién? Al sustantivo como tal, ¿correcto? O sea que, profesor, si yo tengo un sustantivo, el artículo siempre va a ir antes del sustantivo, correcto, ¿no es cierto? Profesor, ¿todos los sustantivos tienen artículo? No necesariamente, porque en una oración puede haber sujeto tácito, o sea que no está presente dentro de la oración. Otra característica de los artículos es que los artículos, al igual que los sustantivos, como son modificadores, pueden cambiar en género y también pueden cambiar en número. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿correcto? Porque, por ejemplo, si yo digo acá teléfono, o por ejemplo, si yo digo compré, por ejemplo, teléfono nuevo, entonces me pongo a pensar, teléfono es masculino, ¿no es cierto? Entonces yo podría decir compré el teléfono nuevo. ¿Teléfono es singular o plural? Profesor, teléfono es una palabra singular, entonces, ¿cuál sería de alguna manera el artículo de acompañar el teléfono? Él también está en singular, ¿no es cierto? Entonces puede cambiar en género y número. ¿Cuál es su característica principal del artículo? Va a modificar al sustantivo, por eso es un modificador directo del sustantivo. Eso también hay que remarcarlo, eso es muy importante. Es un modificador directo del sustantivo. Y finalmente es de inventario cerrado. La pregunta que ustedes me dirán es, profesor, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que sea de inventario cerrado el artículo? Quiere decir que podemos contabilizar o clasificar a los artículos. ¿Y por qué podemos clasificarlos? ¿Y por qué podemos contabilizarlos? Porque de alguna manera existen tipos y existen artículos precisos, ¿no? No va a existir artículos, que se vayan a generar con respecto al tiempo, sino que existen ciertos artículos, cierta cantidad, y de esto vamos a hablar el día de hoy, ¿correcto? Ahora, el artículo como tal, ¿no es cierto? Entonces quedamos que el artículo antecede al sustantivo, o sea que siempre va antes del sustantivo, también cambia en género y en número, es modificador directo del sustantivo y además es de inventario cerrado, ¿no es cierto? Porque los artículos se pueden clasificar. Su definición semántica del artículo es que es una palabra carente de significado. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Quiere decir que si no está acompañado del sustantivo, entonces no tiene un significado determinado, ¿no? O sea que su significado es un significado contextual. Sintácticamente funciona como modificador directo, y esto ya lo hemos dicho, del sustantivo, porque siempre acompaña al sustantivo. ¿Y por qué es modificador directo? Porque si el sustantivo cambia en género y en número, el artículo también va a cambiar en género y en número. Por eso que antecede al sustantivo. Y morfológicamente presenta morfemas flexivos de género y número. O sea que es una categoría gramatical variable, ¿correcto? Porque cambia en género y en número, de acuerdo a la connotación o al sentido contextual del sustantivo. Por eso, dentro de su clasificación, vamos a encontrar a los artículos determinantes o definidos y a los artículos indeterminantes e indefinidos, ¿no? Por ejemplo, los artículos que cambian en género y en número son de la siguiente manera. Por ejemplo, los determinantes, cuando los definimos, encontramos artículo masculino, femenino y neutro, ¿no es cierto? Por ejemplo,
Si es masculino y es en singular, sería él. Si es en masculino y es en plural, sería los. Si es masculino y es, si es femenino y es en singular, es la. Y si es femenino y es en plural, es las. ¿No es cierto? Por ejemplo, el teléfono, el sol, por ejemplo, el celular, por ejemplo, el foco, o por ejemplo, los celulares, por ejemplo, los focos, por ejemplo, los teléfonos, ¿no? Ahí está, remarco masculino. O por ejemplo, la lonchera, o por ejemplo, las loncheras, ¿no? Profesor, ¿y cuándo es neutro? Cuando este lo, ¿no es cierto?, puede de alguna manera sustantivar adjetivos, o también, ¿no es cierto?, se refiere a que no hay un carácter o masculino o femenino en la palabra que acompaña. Por ejemplo, lo bueno, por ejemplo, lo malo, por ejemplo, lo feo, por ejemplo, lo emocional, ¿no es cierto? En esos términos o en estas palabras sustantivas no podemos remarcar el género, ¿no es cierto? Por eso es artículo neutro. Ahora, indeterminados o indefinidos. Una cosa es hablar, por ejemplo, ¿no es cierto?, de los artículos determinados o definidos, porque me estoy refiriendo a una cantidad determinada, y los indeterminantes o indefinidos cuando estas cantidades no son claras, ¿no es cierto? También existe masculino y femenino y también el singular y plural. Por ejemplo, ¿no es cierto? Si tengo yo acá masculino y femenino, si es en singular es un, y si es en plural uno, si es en masculino, si es en singular femenino es una, y si es en plural femenino unas. Por ejemplo, si yo dijera, te llamo desde la casa, ¿no es cierto? Estoy refiriéndome que ese artículo la, ¿no es cierto?, está refiriéndome a que estoy llamando desde mi casa. Pero si yo dijera, estoy llamando desde una casa, ¿por qué sería indefinido? Porque no sabría a qué casa me estoy refiriendo, ¿no es cierto? Estaría refiriéndome a un montón de casas. Por ejemplo, si yo dijera, por ejemplo, me voy a comprar el teléfono, ¿no es cierto? O voy a pagar el teléfono, por ejemplo, estoy refiriéndome a un artículo definido masculino. Pero si yo dijera me voy a pagar un teléfono, la pregunta es ¿qué teléfono? Si es el teléfono de tu papá, si es el teléfono de tu hermana, si es el teléfono de la mamá, no sabemos, ¿correcto? Por eso son indefinidos, ¿no? Profesor, o sea que las características que demarcan a los determinantes definidos o indefinidos, ¿qué se refiere? Primero, los definidos demarcan la cantidad, demarcan la particularidad del género y también demarcan el número determinado, ¿no? ¿Y por qué son indefinidos? Porque no sabemos cuántas cantidades serán y tampoco hay una precisión, tampoco hay una precisión del sustantivo, ¿no? ¿A qué referencia, a qué cualidad o a qué situación estoy remarcando cuando pongo ese artículo al costado del sustantivo? Entonces, para aclarar, ¿no es cierto?, los artículos definidos, ¿no es cierto?, son los que ubican a un sustantivo conocido, ¿no es cierto? Y los artículos indefinidos son aquellos que ubican a los sustantivos, pero no precisamente, o sea que no tienen una precisión determinada, ¿correcto? Ahora, es importante también hablar de los artículos contractos. Profesor, ¿a qué le llamamos artículos contractos? Aquellos artículos que fusionan vocales con la sílaba. Por ejemplo, solamente encontramos a dos artículos contractos dentro de estas proposiciones. Por ejemplo, a, ¿no es cierto?, la proposición a más el es al. La proposición de más el es de. Profesor, ¿y cómo lo usamos en una oración? Por ejemplo, yo podría decir acá, ¿no es cierto? Yo podría decir acá, iremos al parque, ¿correcto? ¿Qué sería lo correcto? Yo no voy a decir iremos a el parque, ¿no? Iremos al parque. Estoy utilizando acá la contracta por una condición de eufonía, ¿no? Por un mejor sonido. O por ejemplo, por acá puedo también poner tomaremos el camino del parque, ¿no es cierto? Del parque no voy a poner del parque, ¿no? Es del parque por una cuestión de eufonía, ¿no? Profesor, o sea que solamente hay dos artículos contractos, al y de, correcto. Solamente son al y de, ¿ya?
Entonces, de esa manera y bajo estas condiciones, vamos a determinar los artículos, ¿no? O vamos a trabajar lo que son los artículos. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no es cierto?, en nuestra separata lo siguiente, ¿no? Dice, subraya los artículos y encierra en un círculo los sustantivos. Vamos a desarrollar el texto número 2, que es el más breve, por condiciones de tiempo, ¿correcto? Y tú desarrollas el texto 1 y 2. Dice, voy a ver hasta dónde me llega el mar. El mar subraya porque el sería artículo y el ser con un círculo mar porque sería sustantivo. Y anduvo, anduvo, anduvo. El mar, nuevamente, el subraya porque es artículo y encierra con un círculo mar, ¿no es cierto? Porque es sustantivo, crecía, se volvía azul violeta, dice, ¿no? Le llegó a las rodillas. Ah, profesor, las rodillas, claro. La subrayo y rodillas con un círculo, ¿correcto? Luego a la cintura, profe, la cintura, correcto. La es artículo, lo subrayas y cintura lo pones en un círculo porque es sustantivo. Dice a la cintura, al pecho, profe, al pecho también, ¿no es cierto? Al es un artículo contracto, ¿no es cierto? Lo subrayas y pecho lo encierras en un círculo. A los labios, los, profe, claro que sí, los subrayas y labios lo encierras en un círculo porque es sustantivo. A los ojos, los subrayas y ojos lo encierras en un círculo. Entonces le entró en las orejas, profesor, claro que sí, los subrayas y orejas en un círculo. El eco, claro que sí, lo subrayas y eco en un círculo. Las voces, las subrayas y voces en un círculo que llaman de lejos. Y en los ojos, profe, los ojos, correcto, los subrayas y ojos en un círculo. Todo el color, ¿qué cosa? Lo subrayas y color en un círculo. Ah, sí, por fin. El mar nuevamente, lo subrayas y mar en un círculo, era verdad. Era una grande, una, profesor, correcto. Una lo subrayas, grande, ¿no es cierto? En un círculo. Inmensa caracola. El mar, nuevamente el mar, lo subrayas, mar en un círculo, verdaderamente era alto y verde. Listo. Entonces, ahí es donde podemos de alguna manera explicar lo que son los artículos y hemos desarrollado ese ejercicio, ¿correcto? A continuación desarrollaremos algunos ejercicios adicionales y veremos la normativa del artículo. Ahora sí.